todos, soy Teresa García Fernández, profesora en el Departamento de Dret Penal de la Universitat de Valencia, y en el presente vídeo voy a hablaros del delito de omisión de socorro, tipo recogido en el artículo 195 de nuestro Código Penal. Este delito se halla tipificado, junto al de denegación de asistencia sanitaria, en el cual no nos centraremos, dentro del título 9 del libro segundo del Código Penal. En primer lugar, por lo que respecta a la regulación del delito de omisión del deber de socorro, debemos tener en cuenta que el artículo 195 del Código Penal recoge bajo tal denominación, en realidad, tres modalidades delictivas diferentes. El tipo básico de omisión del deber de socorro u omisión personal de socorro, previsto en el primer párrafo del precepto. Un tipo subsidiario del anterior, la omisión de demanda de auxilio ajeno, previsto en su segundo párrafo, y finalmente un tipo agravado, la omisión precedida de la causación del accidente, previsto en el tercer y último párrafo de ese artículo 195, y el cual, como veremos, contiene a su vez dos modalidades que son agravadas de manera distinta en función de si el accidente se ocasionó de forma fortuita o imprudente. En segundo lugar, en cuanto al bien jurídico protegido en este artículo 195 del Código Penal, cabe destacar que este es uno de los aspectos más debatidos en relación con el presente tipo penal. Tal es así que, a diferencia de lo que sucede en otros títulos del Código Penal, la rúbrica del título 9 simplemente alude al nomen juris del ilícito y no a su bien jurídico protegido. Así pues, por un lado, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, el bien jurídico del artículo 195 del Código Penal se corresponde con el principio de solidaridad humana. Sin embargo, sus defensores matizan que tal principio solo resulta preservado cuando está en peligro la vida o la integridad física de la persona. De este modo, el delito consistiría en la infracción de un deber de solidaridad que determinaría la no disminución del riesgo para los aludidos intereses. No obstante, dicha propuesta de bien jurídico, pese a su popularidad, ha sido criticada por varios sectores doctrinales. En efecto, estos entienden que, aparte de ser dicho bien demasiado vago o indeterminado, el derecho penal no constituye el medio idóneo para promover que seamos solidarios los unos con los otros. Y además, aun aceptando que lo fuera, ¿cumpliríamos el deber por solidaridad o más bien porque la norma penal nos está amenazando con una pena en caso de no hacerlo? Por tal motivo, para otro autorizado sector doctrinal, dado que el delito de omisión de socorro impone el deber de ayudar cuando y solo cuando se dan determinadas situaciones de riesgo para la vida y la integridad de las personas, estos son los intereses que fundamentan la figura. Es decir, no habría razón alguna que justificara la referencia a otro bien jurídico de carácter colectivo y naturaleza mucho más abstracta como es la solidaridad. Entrando ya a analizar el tipo básico de omisión del deber de socorro, se establece en el artículo 195.1 del Código Penal que el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. Como vemos, el comportamiento tipificado en este tipo básico presenta los siguientes rasgos. Para empezar, sujeto activo del delito puede ser cualquiera. Nos hallamos, por tanto, ante un delito común. No es preciso ejercer una particular profesión para que se genere el deber de auxilio. No obstante, eso sí, el omitente ha de poseer capacidad de auxilio para que surja el deber de actuar en la situación concreta, pues de lo contrario no podrá afirmarse la existencia de un comportamiento relevante a efectos del artículo 195.1 del Código Penal. Igualmente, será necesario que en dicha situación el sujeto activo hubiera podido actuar con ausencia de riesgo propio o de terceros, pues la obligación de auxilio y el reproche que la infracción de la obligación conlleva cesa ante la presencia de peligros inasumibles por desproporcionados. Además, la conducta típica consiste en no socorrer a persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando ello sea posible. Por socorro, doctrina y jurisprudencia entienden toda actividad capaz de modificar la situación de peligro, bien aminorando la gravedad del mal, su inminencia o la probabilidad de su verificación. El socorro prestado ha de ser eficaz en cuanto a conducta de auxilio, lo que desde luego no significa que haya de tener éxito en cuanto a la evitación del peligro, pues no se castiga a quien no evita el resultado, sino a quien no lo intenta siquiera. Por último, el sujeto pasivo o la víctima del delito, esto es la persona desamparada a la que no se socorre, podrá serlo también cualquiera, si bien será preciso constatar que se hallaba en una situación de desamparo, pues el deber de socorrer no surge frente a personas que pueden autoayudarse o que ya están siendo amparadas por otros. Y en peligro manifiesto y grave, pues solo en esas situaciones resulta penalmente exigible la actuación auxiliadora. Dicho peligro manifiesto y grave, además, se ha de valorar conforme a un juicio ex ante, que atienda a un riesgo potencial de males graves e importantes. El peligro, además, ha de ser actual, es decir, fácilmente perceptible y patente.
La gravedad requiere de la existencia de un encuentro físico con la víctima, o al menos de un requerimiento de ayuda por parte del sujeto pasivo o de un tercero. Por su parte, en el artículo 195.2 del Código Penal se recoge un tipo subsidiario del delito recién explicado, señalando tal precepto que en las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. Conocido como delito de omisión de demanda de auxilio o socorro ajeno, este ilícito penal se aplicará a todo aquel que, impedido de prestar socorro directamente, no solicite con urgencia auxilio ajeno. Nuevamente, la demanda de auxilio no tiene por qué ser eficaz en cuanto a sus resultados, pero sí en cuanto a su ejercicio. Y por ello, como tal, ha de dirigirse a las personas capaces de prestarlo y formularse con urgencia. Si inconscientemente se invoca la ayuda de alguien incapacitado para prestarla, cabría la aplicación del artículo 195.2 del Código Penal. Por último, el artículo 195.3 del Código Penal recoge un tipo cualificado o agravado de omisión del deber de socorro, en virtud del cual se dispone que si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de 6 meses a 18 meses. Si el accidente se debiera a imprudencia, en cambio, la de prisión sería de 6 meses a 4 años. En realidad, la diferencia penológica apreciable en el artículo 195.3 nos permite afirmar que este contiene dos subtipos agravados distintos. En cualquier caso, se trata de un tipo cualificado especial, pues sujetos activos del mismo solo pueden serlo aquellos que hayan ocasionado el accidente. Por otro lado, el fundamento de la agravación pasa a estar en la injerencia, de forma que causar el accidente genera una obligación ya no genérica, sino específica y personal de socorrer a la víctima. Por ello, la cuestión más debatida con relación al artículo 195.3 acaba siendo la de qué relación guarda con el artículo 11 del Código Penal, en el que se regula la llamada comisión por omisión, y que también incluye la injerencia entre los presupuestos que permiten la imputación de resultados lesivos a quien omite. Bueno, hay múltiples interpretaciones doctrinales en torno a esta compleja problemática, de entre las cuales resumiremos únicamente dos. Algunos autores proponen entender el 195.3 como un límite a la idea de la injerencia del 11, de manera que su finalidad sería la de imposibilitar que, en principio, a quien fortuita o imprudentemente cause un riesgo para la vida o la integridad de las personas y omita después dolosamente la prestación de auxilio para evitar que ese riesgo se transforme en lesión, se le pueda imputar el resultado ulterior. Esta postura ha encontrado bastante eco entre nuestra doctrina. Sin embargo, otros penalistas rechazan esta interpretación y proponen que el 195.3 solo puede aplicarse a quien hubiera causado imprudente o fortuitamente el accidente y a continuación hubiere omitido dolosamente el socorro sin que se produzca resultado lesivo alguno para la vida o la integridad física de la víctima, sin que éste pueda ser imputado a la omisión. Para acabar, cabe mencionar brevemente 4 aspectos relevantes del artículo 195 del Código Penal. Primero, constituye uno de los pocos delitos de omisión pura o propia recogidos en el Código. Sin embargo, tal naturaleza se debate con respecto al tipo agravado del artículo 195.3, pues se alega que más bien constituye una omisión de gravedad intermedia u omisión de garante. Segundo, es un delito eminentemente doloso, es decir, no cabe el castigo de su comisión imprudente. Tercero, nos hallamos ante un delito de mera inactividad y de consumación instantánea, por lo que no admite con carácter general la comisión en grado de tentativa. Y por último, debemos señalar que en principio es difícil imaginar supuestos de coautoría o de participación, pues la conducta omisiva de cada interviniente dará lugar a su propio delito de omisión del deber de socorro. Nada más y muchas gracias.